Mi nombre es Josué Abner Champolanco, estudiante del Tecnológico Universitario Playa del Carmen en la materia de Derecho. El día de hoy les hablaré acerca de las sociedades mercantiles. Primero que nada es importante mencionar el concepto de sociedades mercantiles. Podemos definirlo como un conjunto de personas físicas que se crea para iniciar actividades comerciales con fines de lucro. Dicho de otro modo, es un grupo de personas que invierten su capital, ya sea humano, económico o intelectual, con un fin común, que es generar ganancias a través de ello, lo que conocemos como una persona moral o una empresa. Sin embargo, estos se consideran un ente separado de sus propios socios, que tiene derechos, obligaciones y un patrimonio propio. En México, la legislación encargada de regular estas sociedades y las interacciones entre ellas y el público es la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que las personas morales deben estar constituidas a través de una firma de un contrato social que conocemos como un acta constitutiva. En ella se incluyen datos de la propia sociedad, como el nombre, la denominación, el objeto social, sus socios y sus respectivas aportaciones, que deben estar registradas ante un fedatario público. Además, en ella se reconocen 7 tipos de sociedades mercantiles, que son la número 1, sociedad de nombre colectivo. Esta existe bajo una razón social y es en la que todos los socios responden del mismo modo, subsidiario, ilimitado y solidario. Después tenemos la sociedad en comandita simple, que es la que existe bajo una denominación social y se compone de uno o varios socios. Eso responde de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. Después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que es en la que se constituyen socios que solamente se obligan al pago de sus aportaciones, que no tienen otra interacción. La cuarta, que es la sociedad anónima, que es la que existe bajo una razón social y se compone exclusivamente de aquellos socios que su obligación se limita al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que está integrada por personas físicas con bases en intereses comunes y en esos principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua. Es con su propósito de satisfacer necesidades tanto propias como colectivas. Por último tenemos la sociedad por acciones simplificadas, que es aquella que se conforma por una o más personas físicas que únicamente están obligadas al pago de sus aportaciones. De todas ellas podemos sacar que de la 1 a la 5 y la 7, a excepción de la 6, únicamente podrán establecerse como de capital variable. Esto según el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entendemos la disolución de las sociedades como el cierre de todas las actividades económicas y la distribución de sus activos. También se entiende una disolución de sociedad cuando se cumple con alguna de las causales del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y cito, el número 1 sería por expiración del término fijado en el contrato social, es decir, cuando se acaba el contrato. 2. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Lo mismo que el primero, por término del contrato o porque físicamente ya no es posible realizar ese contrato. 3. Por acuerdo de los socios tomado en conformidad por el contrato y la ley. 4. Porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que la ley establece o porque las partes de interés se reúnan a una sola persona. Es decir, que el mínimo para conformar una sociedad mercantil son 2 integrantes y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Esto con respecto al artículo 89, fracción primera de la ley ya mencionada. 5. Por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Y 6. Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a los causales previstos en las leyes ya mencionadas. Cuando se liquida en este proceso, primero se pagan las deudas y posteriormente se vende y reparte el patrimonio entre los socios en sus porcentajes correspondientes a sus aportaciones. También puede darse por voluntad de la Asamblea General de Accionistas o porque la moral entre en concurso mercantil. Algunos ejemplos de sociedades mercantiles en México pueden ser Bimbo S.A.S.B. y Alpura S.A.S.B. Como ya sabemos, el S.A.S.B. significa Sociedad Anónima de Capital Variable. También otro ejemplo puede ser Mave México S.D.R.L. de C.B., es decir, de responsabilidad limitada de capital variable.